Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. El día sábado a las 10 de la noche, hora de España, vamos a hacer el super chat, ¿vale? El viernes no, porque es Semana Santa, cariño. Hay que respetar, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Libra. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Libra, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si hubiera lo que es un campo, muchas hectáreas, cariño, con unas flores preciosas, pero de repente aparece como una llamarada de fuego y lo quema todo lo que está a su paso, Libra. Pero lo más curioso, Libra, es que se puede ver lo que es la luna. Y la luna representa lo que es la intuición, representa lo que es al signo de Cáncer, pero también situaciones ocultas. Siento, mi querido Libra, que posiblemente puede ser que tú has entregado toda tu confianza en alguien, tu cariño, tu corazón en una persona. Es como que tú has estado muy confiado, muy confiada hacia ellos, hacia ellas. Pero es como que te has llevado lo que es una sorpresa, cariño. Porque las flores son tu sentimiento, tus buenos deseos. Pero la luna, cariño, es como que nos hacen recordar que no todo lo que brilla es oro. Entonces, yo lo que siento, Libra, que en estos momentos te sabe mal porque te preguntas y dices, ¿por qué esta persona ha actuado así conmigo? ¿Por qué esta persona me ha pagado de esta manera? ¿Por qué me ha visto la cara de tonto, de tonta? Si lo único que yo quería era lo mejor. No todo tiene que ser amor de pareja. Para muchos de vosotros quizás puede ser amistades, familia, una persona en la cual tú le has entregado tu mejor confianza. El otro mensaje también, Libra, puede ser que tú en este momento me dices, Richard, yo lo único que quiero es paz. Lo único que quiero es armonía en mi vida. Pero no sé por qué hay una persona que parece como si yo fuera su enemigo, su enemiga. Y no entiendo por qué. Porque yo lo único que quiero es el bien para los demás. En este momento, Libra, es como si te estuvieras quejando al universo, a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si trato de ser buena persona? Vamos a ver carta guía, carta consejo. Libra, tarot Z. Tienes una decepción. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. ¿Ves? Este personaje, cariño, ha tocado fondo. Está prácticamente atravesado, cariño, no puedo pronunciarlo, con unas estacas de madera, corazón. Entonces, mi querido Libra, lo que tenía que salir a la luz, ya salió lo que es a la luz.
Posiblemente esta situación te ha decepcionado, pero como dice en esa frase, cariño, a mal paso dale prisa. Es mejor que te hayas desengañado ya a estar de repente conviviendo o tratando con una persona que no vale la pena que esté lo que es en tu círculo, cariño, en tu entorno. No vale la pena. Entonces, la carta del 10 de espadas, cariño, aunque representa tocar fondo, no tiene por qué ser todo malo. Hay que sacar el lado positivo de esta situación. Ahora que tú ya sabes lo que hay, cariño, tienes que empezar a rescatarte. Tienes que resurgir como el ave fénix. Demuéstrale a ellos, cariño, que tu vida continúa. Con él, sin ella, da igual. Tu vida continúa, mi querido Libra. Porque siento, Libra, que a lo mejor de repente el propósito de ellos era que tú, al tocar fondo, te quedes ahí. Es como que quieren prácticamente desviar tu camino. Es como que quieren de repente verte triste, aislado, aislada. Pero mi querido Libra, tú tienes que resurgir como el ave fénix, desde tus cenizas, cariño. Porque el propósito de ellos es que tú te sientas mal. Pues entonces, dale la contra. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver. Me sale un Leo. Me sale otra vez Leo. Es una persona que lo tiene cerca. Una amistad, un familiar también. Me sale Aries. Capricornio. Cierras con otro Libra. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Libra. Ese Aries se me ha quedado en la mente. La letra T. La letra I. La letra N. La letra E. Z. Y la letra G. Cariño. Esas iniciales, Libra, puede coincidir en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, apodo, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué te quiere decir, corazón, el oráculo. El oráculo de la sabiduría, Libra. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Estos mensajes, cariño, llévalo a tu terreno. Puede ser también que me digas, Richard, no está relacionado con el amor o con la familia, las amistades, pero sí en el trabajo. Me he llevado una decepción. Un compañero o una compañera de trabajo prácticamente me ha puesto lo que es en evidencia. Ha estado haciendo cosas para que me echen. También puede ser el caso. Y tú no entiendes por qué. Dice, los pilares. El número 28 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, mensaje también lo que es en la Biblia, lo vas a encontrar. Quiero que te fijes muy bien en esta imagen. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está prácticamente encima de una columna o una torre. Esa torre, mi querido Libra, prácticamente se ha montado con ladrillos, ¿vale? Pieza por pieza. Este personaje, mi querido Libra, está mirando al horizonte, al futuro, Libra, al futuro. Entonces, este mensaje te dice, mi querido Libra, tú estás haciendo bien las cosas. Muy pronto vas a cosechar lo que has sembrado. Muy pronto vas a lograr tus objetivos. Entonces, el que tú en estos momentos tengas algún tipo de contratiempo con tu entorno, con tu ex, con la familia, porque quizá de repente, cariño, sienten celos de ti, sienten envidia de ti, Libra, esto no quiere decir que tú estás haciendo las cosas mal. Siento que muy pronto vas a llegar a tus objetivos. Lo vas a lograr, ¿vale? Algo que tú has estado buscando. Lo vas a lograr, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir. El tarot de la New, cariño. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Estaba pensando, mira,
La carta del 5 de espadas, cariño, están a la defensiva. Si te das cuenta, este personaje está vestido de rojo, actúa por impulso y tiene lo que es como una daga en su mano, cariño. Es una persona que es un poco chispita. A la mínima que a lo mejor de repente tú lo dices algo, lo toma todo para mal, cariño. Es como que no quiere que lo corrijan, no quiere de repente consejos, no quiere de repente que lo contradigan. Y mayormente los signos así, cariño, son Aries, ¿vale? El otro signo puede ser Leo también. Leo, Virgo es perfeccionista, pero vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Hay una persona que está a la defensiva, cariño. A lo mejor tú puede ser que has encarado a esta persona. ¿Por qué te portas así? ¿Qué está pasando? Y esta persona, cariño, se lo ha tomado para mal o se lo va a tomar para mal. La carta del 3 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, puede ser que el problema está relacionado con triángulos amorosos. A lo mejor de repente esta persona piensa, corazón, que a ti te gusta su hombre o te gusta su mujer, celos. O simplemente, mi querido Libra, tú no haces nada, pero eres una persona muy atractiva, muy atractiva, y pues piensan de repente que tú te lo comes todo, cuando tú no quieres complicarte tu vida. No quieres, cariño. El otro mensaje también, mi querido Libra, siento, corazón, que no solamente es una persona, puede ser, cariño, que es como que intentan hacerte cargamontón. Intentan de repente venir en mancha. Amigos, personas. No solamente es una persona, cariño. Es como si se estuvieran poniendo de acuerdo. La carta del 4 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos, cariño. O a esta persona, mi querido Libra, lo han traído de repente un cuento en la cual tú estás involucrado, involucrada, pero no es así, no es así. O de repente, mi querido Libra, puede ser que a lo mejor esta persona haya alguien, corazón, que le para siempre comiendo la orejita, siempre, constantemente, hablando mal de ti, siempre. No es que venga con un cuento, siempre, siempre, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Libra, también puede ser que el problema es algo que no tiene ni sentido, ni pies ni cabeza. ¿Por qué, Richard? O tú de repente has soñado que una persona te está traicionando y tú de repente por eso, cariño, estás con esa energía negativa, o esta persona soñó esto y te reclamó. Está buscándote la boca, cariño, porque ves, aquí hay un personaje que ha soñado algo, Libra. Por eso que te digo, puede ser que este problema no tiene ni pies ni cabeza. Ha tenido un sueño y piensa que ese sueño es real. Muchas veces, cariño, soñamos algo porque estamos ahí, pensando en aquello. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más nos dicen, Libra. Yo lo que siento, Libra, que hay una persona que te reclama, hay una persona que te encara. Opción 1, opción 2, 7 segundos. O tú de repente piensas, sientes o has soñado que la persona de tu interés te está engañando. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta de el diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Capricornio, cariño. Elemento tierra, ¿vale? Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. El arcángel Gabriel. Aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea.
No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Me dice el arcángel Gabriel, no pierdas la fe. Y el otro punto, mi querido Libra, no te sientas mal si tú de repente me dices, Richard, si tú supieras todo lo que yo he hecho por ellos, y ahora mira cómo me lo pagan. No te sientas mal, cariño. Va a haber recompensa para ti, porque Dios conoce nuestros corazones. No cambies tu esencia, no cambies tu energía, porque eso es lo que te hace especial, cariño. Porque a lo mejor puede ser que muchos de vosotros dicen, Richard, ahora voy a ser diferente. No lo hagas, cariño. Tienes que continuar como estás. Eso te hace especial, mi querido Libra. Corazón, ¿vale? Simplemente ellos son malas personas. El tiempo se encargará de poner a todos en el mismo lugar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Salió una carta. ¿Tienes problemas económicos? La carta del 10 de espadas. Otra vez, muchos de vosotros su problema también está relacionado con la economía. A lo mejor te has quedado sin trabajo o tienes una deuda. 2 veces, también la carta del 10 de espadas. Tienes problemas económicos. Vamos a ver qué más me dice. La carta de la torre. Sí. Algunos de vosotros, cariño, posiblemente puede ser que van a empezar un trabajo nuevo o se te ha acabado lo que es el contrato, porque aquí veo cambios. Muchos de vosotros inclusive posiblemente han hecho cambios de casa, de ciudad, de país. La carta del 8 de pentáculos. Cariño, buena suerte. Vas a empezar a hacer un proyecto por tu propia cuenta. A lo mejor de repente te has estado preparando en algo y lo vas a hacer, cariño. La carta del 7 de pentáculos. Y me dice, corazón, que vas a empezar a obtener frutos. Si hay algo que a lo mejor de repente tú sabes hacer y por X motivo no lo hacías, me dicen que lo hagas, cariño, ¿vale? Porque vas a recibir fortuna, suerte, mi querido Libra. Siento que muchos de vosotros posiblemente van a tener que trabajar por su propia cuenta. Van a tener que ser autónomos o autónomas, cariño. Hazlo, corazón. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, hay una persona de elemento aire, Géminis, Acuario, Libra, que posiblemente te trae algún tipo de información, pero esta persona no quiere comprometerse. Tira la piedra y esconde la mano. ¿Cómo así, Richard? Vamos a suponer que te dice esta persona te ha robado. Y tú dices, vale, ya que tú lo sabes, vente conmigo para poder encararle. No, a mí no me metas en líos, cariño. Puede ser de repente de piel morena, piel trigueña. Le encantan las motos. La carta de Rey de Copas. Hay una persona de elemento agua en la distancia, Cáncer, Escorpio, Piscis, que te piensa. Mayor de 40 años, cabello corto, con textura gruesa, piel blanca, muy espiritual. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, cariño. Esta persona te piensa, pero es una persona que en estos momentos es como que no quiere complicarse la vida o siente, cariño, que no es buen momento para tener contacto contigo, pero te piensa. Lo único malo, Libre, es que vosotros cada vez se alejan más y más. La carta del 4 de bastos. Vas a tener lo que es un encuentro o vas a conocer a una persona que está de paso. A lo mejor de repente tú te vas de vacaciones o esta persona está haciendo turismo. O te vas a conocer en una fiesta, en una reunión, de paso. Una persona que no conoces. O de repente lo conoces, pero está de paso. Hay mucha química con él o con ella. Sientes inclusive que parece que lo conocieras de toda la vida o sientes como si fuera tu alma o tu llama gemela, mi querido Libra. Elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries, o de repente pasa algo pasional entre vosotros dos. Hasta la vista, mi querido Libra, tú estás haciendo las cosas bien, no te sienta mal, todo se pondrá lo que es en orden. El tiempo, cariño, al final
nos recompensa o nos quita de acuerdo a nuestros actos. Sé feliz, Libra. Gracias por tu apoyo.